Ahora vamos a saludar a un buen amigo de esta casa editorial, un político profesional a quien yo le tengo mucho aprecio. Está con nosotros Humberto el Tigre Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Tigre? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Qué gusto saludarte aquí en Destrozando la Noticia. Muy buenas noches en esta tarde fría de Puebla, ¿no? Con un Sí, volcán después del calorón extraordinariamente bello oye, y la granizada. se sentía un calorón por ahí de la 2 de la tarde y se vino la granizada ya por ahí de las 4 o 5 y sí cambió el clima, se enfrió y vaya, llevaba yo rato de no recurrir a los chalecos y ahora, bueno, pues tuvimos que cubrirnos. Oye, Tigre, pues además de darte la bienvenida, te quiero preguntar, porque bueno, tú al final tuviste un cargo como subsecretario de Gobernación a nivel federal, te tocó vivir momentos, tener de cerca el manejo de la diplomacia, de las relaciones internacionales de un país. Yo te quisiera preguntar sobre la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tu opinión, al final tu opinión como político, como analista político que eres, y que nos des una opinión de lo que se vivió en estos últimos días y lo que le deja a México en términos generales. Gracias, Enrique. Pues mira, ¿qué se vive antes de la visita de el presidente mexicano a la Unión Americana? Pues hombre, la sensación de que no era una visita, que era más bien un citatorio que le había hecho el presidente de los Estados Unidos a el presidente de México. Y en este citatorio, pues evidentemente la Cancillería, el propio eh, presidente tuvieron que decir que iban y buscar un pretexto importante que era la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que se viene abajo, pues cuando el primer ministro canadiense les dice que él no iba, que tenía cosas mucho más importantes que hacer. Entonces se cae el primer argumento. Segundo argumento es que iba el presidente a apoyar la aspiración política de reelección de Donald Trump en Estados Unidos porque el mercado México-americano pues era o tenía que ser convencido, dado que las encuestas lo ponen abajo como entre 9 y 14 puntos porcentuales. Y un tercer mensaje que se mandó es que si era o no una visita de Estado y era una visita oficial. Me parece que esto también se vino abajo al no quedarse como huésped en la Casa Blanca, en la alterna, y después dijeron que estaba en remodelación, pero bueno, ese es un pretexto, haberse quedado en un hotel y luego viene ya el efecto propio de la visita, que es los mensajes que se mandan. Primero, se le mandó decir al presidente de México que no podía entrar si no se hacía la prueba del coronavirus. Una prueba que se había rehusado a hacer aquí en nuestro país, diciendo que pues a él nadie se lo había recomendado y que fíjense nomás lo que dijo, que cuando los científicos se lo dijeran, se la iba a hacer. No, no se lo dijeron los científicos, se los dijeron los del protocolo norteamericano que no podía entrar a Estados Unidos si no se hacía la prueba. Afortunadamente salió negativo. Y luego en el viaje, que me parece que queda demostrado, pues ¿para qué sirve el avión presidencial? Para que un presidente llegue con la investidura de presidente, no un presidente todo cansado después de hacer una escala o después de llevar tantas horas de vuelo y pues llevar todo el traje arrugado, la camisa, el cansancio, etcétera. Y tercer mensaje, vaya, por fin se puso el cubrebocas. Qué lástima que no le pudieron poner el NK95, me parece que es el cubrebocas más recomendado, simplemente le pusieron un cubrebocas ahí, pero esa imagen es la que queríamos ver los mexicanos hace 120 días del presidente, mandar un mensaje en el cual el presidente de la República les dijera o nos dijera a todos los mexicanos, cuidémonos, dejémonos de estar abrazándonos,
actuemos con sana distancia, nos quedemos en casa, y si salimos porque nuestra actividad es esencial, utilicemos el cubrebocas, etcétera, etcétera, Oye, etcétera, Tigre, ¿no? no sé si tú en algún momento hayas tenido oportunidad, todavía no existía el famoso avión, yo no sé cuál era el que existía en los tiempos en los que fuiste parte del gobierno federal, pero El Air Fox One. Air Fox One. Exacto. Oye, oye, Tigre, ¿en algún momento te tocó viajar en el avión presidencial con el presidente? Sí, varias veces tuve la oportunidad de asistir con el presidente a viajes oficiales. Me tocó estar ahí, viajar, y la verdad es que pues es necesario para un ¿Qué jefe de se hace? O Estado. sea, porque muchos piensan, porque como nos mostraron el avión presidencial, pues me queda claro que la intención al abrir la cava, al ver qué vinos había, todo, como nos lo quisieron plantear como un avión en donde pues prácticamente para francachelas mientras vuelas, ¿no? O sea, como pachangones. ¿Qué sucede durante el trayecto en este caso me imagino son 6 horas de vuelo, ¿sí? ¿Qué sucede habitualmente en un viaje en un avión oficial de la presidencia? Mira, hay que decir que por lo menos el avión que yo conocí, que no es el que compró Calderón y que le heredó a Peña Nieto, era un avión que más de la mitad de su espacio y su cupo era para los integrantes de los medios de comunicación. Luego estaba la parte en donde iba la comitiva, por supuesto el salón de descanso del presidente, y adelante estaba la tripulación. En un viaje de 6 horas, que a mí me tocó ir a Perú, por ejemplo, en uno de los viajes, el presidente va llamando a diferentes funcionarios que lo acompañan en la comitiva y va, digamos, conversando y platicando y resolviendo asuntos que han quedado pendientes en la agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente te dan de comer, pero fíjate lo que es la ironía. Lo que reclamábamos todos del avión presidencial en ese entonces eran las tortas de milanesa. Eran unas tortas de milanesa extraordinarias y todos nos peleábamos por ellas, ¿no? Ciertamente, pues sí, había cerveza, refrescos, jugos, etcétera, pero tampoco creas que era un exceso de lujo, ni mucho menos, ¿no? Por lo menos en el tiempo de Vicente Fox. Yo con Calderón, pues nunca me invitó ni a una gira aquí en Puebla, siendo yo senador de la República, o sea, no, nunca supe, y con Peña Nieto, pues por supuesto que tampoco, ¿no? Es decir, al final se trabaja. Yo digo, a mí me tocó muchas veces, si no muchas, varias veces, por ejemplo, con alguien que acostumbraba mucho en sus giras al interior del estado, invitar a algún periodista o algún par de periodistas en sus giras, como era Melquiades Morales. En ese entonces el helicóptero era de 12 personas. Y yo recuerdo que algo parecido a lo que tú estás diciendo, vaya, guardadas las distancias y las dimensiones, pero en el trayecto, en muchas ocasiones cuando te ibas a subir, pedía que te fueras junto a él para ir Así es. platicando contigo. Y en el regreso, por ejemplo, a lo mejor ya no te tocaba a ti y acercaba a otro de las personas, o de repente, yo con Moreno Valle no me tocó viajar nunca, pero también me dicen que hacía más o menos lo mismo, que buscaba ir acordando con sus funcionarios en el vuelo, igual, vaya, es para trabajar al final de la historia y también para viajes muy largos. Me imagino que si vas a Europa, pues en un ratito el presidente que va a llegar a trabajar, ¿sí? Va a llegar a giras muy comprometidas en tiempos. Pues sí, para eso incluso el último avión tiene una habitación y en donde, pues si te duermes 4 horas, son muy buenas para llegar fresco a la reunión, ¿no? Es evidente, por supuesto, un jefe de Estado debe llegar a cualquier país del mundo como jefe de Estado, no como trapo viejo, aplanado y cansado, sin rasurar, etcétera. Me parece que la imagen representa mucho y esto es lo que en México debemos de revalorar. No te creas que dormía todo el viaje el presidente, por supuesto que no.
pero faltando 45 minutos para llegar al destino, evidentemente pues se iba, se aseaba, se rasuraba, se cambiaba y entonces pues bajaba pues como todo presidente de la República. Y Oye, nosotros, bueno, pues hay una frase histórica, Tigre, que le preguntan a John F. Kennedy y le preguntan que por qué cuando él bajaba del avión, al momento en el que iba a bajar, ya salía súper peinado y súper arreglado y la corbata perfecta y todo, y le decían que si no era un tema de vanidad, y les dijo, no, es que cuando va a bajar del Air Force One, no va a bajar John F. Kennedy, va a bajar el jefe del gobierno, ¿sí?, de los Estados Unidos. O sea, bajan la representación de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues es cierto, claro, o sea, al final creo que eso tendría que entender un López Obrador que al final, como tú lo dices, a, no sirve de nada. Y luego la otra, pues que al parecer también salió un Grumman de las Fuerzas Armadas volando prácticamente al mismo tiempo para trasladar al resto de la comitiva. Pues chingado, entonces ya nada más es simulación porque se podría haber ido en el otro, ¿no? evidentemente, ¿no? Esta expresión que dices de John F. Kennedy es muy clara porque en Estados Unidos lo consideran el líder del mundo libre, ¿no? A su presidente en todo el tiempo. Nosotros, y yo que soy miembro de un partido de oposición al presidente que gobierna, de verdad lo quisiera verse presentado como el líder del México libre que representa y que debe estar a la altura del presidente de los Estados Unidos que lo invita, está bien que lo haya invitado, simulado o lo que sea, pero que no deje la impresión de que fue citado a simplemente apoyarlo en sus aspiraciones de reelección, porque ese mensaje creo que no le ayuda a México y me parece que está claro que es una simulación total. Desde el viaje, pues, si partió otro avión con toda la comitiva, desde, a ver, ¿por qué López Obrador no invitó en lugar de 10 empresarios como los que han estado siempre en las reuniones en la Casa Blanca y en las reuniones de los presidentes? Son los mismos, ¿eh? Son los mismos. ¿Por qué no invitó a 10 indigentes, por ejemplo, ¿no? A 10 pobres de nuestro país a que conocieran la Casa Blanca. Pues está claro que es una simulación total. Y Y el me parece discurso, que ya Tigre, la repercusión de la visita, pues ha tenido una imagen positiva, que es en el sentido que, bueno, por lo menos el presidente Trump no ofendió más a los mexicanos, ¿no? Ya porque no les no, dijo violadores. evidentemente la razón del viaje era otra, ¿no? Lo que él Claro, quería era congraciarse con los mexicanos en una etapa electoral en donde necesita la fuerza del voto latino, dados los porcentajes de desventaja que hoy tiene contra el candidato Biden del Partido Demócrata, que en este momento se ve con mayor fuerza para, que así estaba también en algún momento la señora Clinton, llegó a estar bajo esos números y terminó perdiendo. Pero en este momento lo necesitaba y no iba a ofender, nos iba a tratar con mucho cuidado porque necesita ese voto latino. Vamos al discurso, Tigre. ¿Qué te deja el discurso de López Obrador? no, me parece que es un discurso también bastante simulado. O sea, ¿cómo empezó? Y dijo López Obrador, por cierto, no sé si lo escuchaste, bastante fluidito Sí, comparado con lo sus ensayó. conferencias mañaneras, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, sí sabe hablar de corrido. Sí, exacto, sabe hablar de corridito, ¿eh? Entonces, lo que hace en México es una completa simulación porque le conviene a su estrategia. Pero fíjate lo que dijo López Obrador en su intervención. Dijo, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas. Ah, chinga, ¿cuáles fueron los mejores tiempos de las relaciones políticas? Si él mismo criticó la relación del presidente de los Estados Unidos con Enrique Peña Nieto, el mismo presidente, por cierto, Trump, lo criticó terriblemente, criticaba las relaciones de Calderón con el gobierno de los Estados Unidos porque decía que había una sumisión total, por ejemplo, en el tema de seguridad nacional. Y bueno, ya ni te digo lo que hablaba de Vicente Fox y compañía. Entonces,
¿cuáles fueron los mejores tiempos de relación del gobierno mexicano con los Estados Unidos? 1940 y tantos, cuando México apoya y entra a la guerra con su escuadrón 201. ¿Esos fueron los mejores tiempos? O no entiendo cuáles, ¿no? Y dice después, hemos recibido comprensión y respeto en vez de agravios. Ah, caray. Yo, de lo que recuerdo del presidente Trump, han sido puros agravios a los mexicanos, ¿eh? Si ahora le sobó el lomo al presidente de México y él ya considera como presidente que los agravios están superados, me parece que es un despropósito total, porque no hablaron del problema de migrantes, no hablaron del problema de seguridad y trasiego de armas y de drogas, no se habló del tercer país seguro, por ejemplo, ¿no? Nos hablaron de muchas otras cosas y simplemente se circunscribieron a la foto, al mensaje, a lo que podían proyectar en el ánimo de contribución para que Trump pudiese estar mejor posicionado en las encuestas, ¿no? Pues al final le fue a hacer la chamba, y yo creo que es evidente que le dio trato digamos, recibió lo que ha generado, ¿no? Una relación de sumisión total y una relación de entreguismo absoluto. Decían que no se había visto algo así desde Mónica Lewinsky en la Casa Blanca. Entonces, pues sí, algo así vimos el día de hoy. Así es. Y fíjate nada más, qué paradoja. Ve tú todos los twitters de los funcionarios gubernamentales y los mensajes del gobierno. Insisten en que la visita se realizó con dignidad. Y es una insistencia total. A ver, ¿por qué tanto énfasis en decir que se realizó con dignidad? Pues es un jefe de Estado mexicano, pues ¿cómo esperaba que lo tratara? ¿Que le pusieran la correa y lo pateara? No, pues eso hubiera sido también un contrasentido para el presidente de los Estados Unidos, le hubiera resultado peor, pero el presidente está en su estrategia de utilización total. El grave problema es, por ejemplo, a ver, ¿qué consignan los medios mexicanos o qué van a consignar? No lo sé, lo veremos mañana a ver cómo está. Pero no sé si tuviste oportunidad de checar los medios internacionales de Estados Unidos. Ningún medio importante como el Washington Post, el Wall Street Journal, el Financial Times, consigna algo importante en su primera plana. Y tú que eres, digamos, un periodista respetado, sabrás que la primera plana es súper importante. El único medio que le da un espacio en la primera plana a la visita de López Obrador a Trump en la Casa Blanca es el New York Times, y se lo da, no sé cómo le llaman ustedes los editores y periodistas, pero en la parte más baja del lado izquierdo de la primera plana con letra chiquita. O sea, apenas dio la visita del presidente de Estados Unidos para un llamado en portada. Dentro de los 4 medios, solo en uno de ellos lo tomaron en cuenta. Solo en el New York Times, y lo verás si tienes un tiempo revisarlo, en la letra más chiquita del lado izquierdo. Los demás, por supuesto que ni le hicieron caso, hombre, ni una foto en primera plana, nada. De ese tamaño fue la importancia para los norteamericanos, pero obviamente ya se vio que incluso en las cuentas, en las redes sociales de Trump, ya empezaron a mover el tema de la presencia dirigida obviamente al voto latino, la presencia de López Obrador. Tigre, la próxima semana te vamos a invitar para ver si podemos platicar un poco más de grilla y seguir de grilla local, de grilla aldeana, como tú le llamas, hablar de la aldea, hablar de lo que está sucediendo aquí en nuestro estado, en nuestro municipio, y te vamos a preguntar la próxima semana, de una vez te lo anticipo, si te vas a apuntar para pelear por la presidencia municipal, por una diputación, en dónde vamos a ver, porque los tiempos ya se vinieron encima, y además con esto del confinamiento, pues la política se está haciendo en buena medida a través de estas plataformas. Pues que nada nos digas, bueno, es más, adelántanos, ¿vas o no vas?
Ya sabes que yo de política aldeana ni sé, mi querido Enrique, así que dentro de 8 días lo platicamos. Déjame enterarme un poco. Eso, bueno, pues ya nos dirás en dónde y qué es lo que vas a buscar la próxima semana. Por Tigre, supuesto que sí, mi querido Enrique. te mandamos un abrazo. Gracias por abrirme el espacio, te lo valoro mucho. Un abrazo. Gracias.